Históricamente, por optimización One se entendió aceleración One. Aceleración One establece una serie de tecnologías las cuales en conjunto permiten reducir o mitigar el impacto de ciertas condiciones presentes en la One. El objetivo final es hacer un flujo de una aplicación más rápido o más óptimo. Desde la perspectiva de Exinda, nosotros entendemos por optimización One una serie de elementos cohesivos que no solo engloban tecnologías de mejoramiento, tecnologías óptimas para mejorar el tránsito en la One. Para eso hemos integrado directamente con nuestros sistemas de optimización sistemas de QoS. Adicionalmente entendemos que los problemas el día de hoy cuando se trata de optimización One tienen que ver mucho con aplicaciones. Por lo tanto, la correcta identificación no solamente de los servicios IP que circulan por la red del cliente, sino que su relevancia y quiénes son las que la emplean también resultan ser críticos. Entonces, por optimización One debiésemos entender una serie de tecnologías que en conjunto permitan resolver el problema de ineficiencia que afecta a la mayor parte de las corporaciones el día de hoy. Exinda se caracteriza por la integración de 3 pilares tecnológicos. El problema final no es solamente obtener un rendimiento apropiado, un rendimiento óptimo en torno a ciertas aplicaciones, sino que es dotar al cliente de tecnologías que le permitan en forma objetiva entender cuál es el problema que enfrenta. A continuación, a través de un grupo de tecnologías adicionales, permitirle al cliente ser predictivo en la forma en cómo sus circuitos son empleados y saber exactamente, no importando la hora del día ni el día del año, qué va a ocurrir cuando estos recursos demanden anchos de banda. Y finalmente, tecnologías que permitan acelerar el tránsito. De manera que yo pueda hablar de óptimo en función de un elemento, de un requerimiento de productividad, ¿cierto? Voy más rápido en la aplicación bancaria de manera de permitir mayor transacciones bancarias en el mismo tiempo. Permite una actividad mayor o una actividad más acelerada de manera de hacer el tránsito sobre las aplicaciones transaccionales un tránsito de mejor forma. Exinda se diferencia en el entendimiento de que este es un problema que debe ser enfocado en forma holística y no necesariamente en forma táctica. Holístico significa una serie de combinaciones, ¿cierto? Una combinación de una serie de tecnologías que permitan desembocar en algo que es óptimo, que es eficiente, pero que no puede desentenderse de la implementación de tecnologías de visibilidad y de la correcta identificación, la capacidad de organizar un sistema de control en función a excepciones y finalmente la introducción de tecnologías correctivas dentro del tránsito en One. Exinda entiende que de un tiempo a esta parte, la mayor parte de las corporaciones, no importa el vertical del que estemos hablando, ¿cierto? Gobierno, vertical de financiero, vertical de educación, vertical de hospitalidad, vertical de salud, el fenómeno de productividad, el fenómeno de eficiencia o el fenómeno de lo que se considera como óptimo está directamente atado al tipo de aplicaciones que estas corporaciones emplean, ¿cierto? Las cuales son diferentes en términos de qué emplean las universidades, qué emplean prioritariamente los bancos, qué emplean prioritariamente las instituciones de gobierno. Sin embargo, el fenómeno de qué es crítico para mí cambia en términos de qué aplicaciones siempre existe, es decir, siempre hay un elemento que es crítico versus un elemento que es no crítico. Entonces, para resolver ese problema de contención, Exinda propone un modelo que se base fundamentalmente en visibilidad, entienda qué es lo que hay en su One, cuáles son los problemas que enfrenta, si es escasez de ancho de banda, si es mitigación o impacto derivado de latencia o impacto derivado de las pérdidas o es presencia de jitter. Resuelva primero ese problema, obtenga una radiografía de qué es lo que ocurre en su One, quién la emplea, de manera que cuando yo le oferte 2 pilares de control o 2 pilares de optimización, usted pueda, basado en este elemento objetivo, proveer predictabilidad a través de nuestras técnicas de gestión de tráfico y finalmente la introducción de un sistema de optimización o de aceleración de tráfico de aplicaciones que en conjunto nos permiten a nosotros abordar el tema desde una perspectiva de calidad de experiencia, no calidad de servicio.
las universidades se produce un fenómeno que es particular y que yo diría consistente con el que uno ve en los proveedores de servicios, los ISPs. No hay una restricción necesariamente sobre ciertos productos disponibles en el Internet. El Internet se transforma en una necesidad irrestricta dentro del esquema de las instituciones educativas, y el día de hoy escapa exclusivamente al tema de las universidades y comienza a inundar ¿cierto? Las escuelas preparatorias, las escuelas, ¿cierto? Cada día a una más temprana edad, donde el Internet se transforma en vehículo, no un vehículo que sería bueno o positivo tener, sino que algo que es estrictamente requerido. ¿Por qué? Porque el día de hoy en la nube yo posteo, ¿cierto?, los grados de los alumnos, las obligaciones de los alumnos, permito que los apoderados se enteren de cuáles son las obligaciones de sus estudiantes e ir reportando los progresos. Entonces, esa dependencia al 100% de los canales Internet establecen una necesidad de uso inteligente de eso que es extremadamente caro, que es la conectividad al recurso final. Entonces a las universidades por mucho tiempo se les ha requerido un cierto nivel y se las ha evaluado con la calidad a la cual accedo a estas nuevas formas de educación. Lo mismo ocurre con las escuelas y los colegios el día de hoy. Entonces nosotros decimos, ¿cómo proveo yo valor? El primer valor que proveo desde Exinda es, de nuevo, esa capacidad de detectar más de los 1.500 servicios IP, esa versatilidad en la integración con sistemas de autenticación que finalmente permiten que la universidad, el colegio, la institución educativa, cualquiera sea esta, pueda organizar su sistema de control y su sistema de distribución y su sistema de optimización en base al nombre del usuario, al nombre del servicio, a la hora del día. Entonces yo soy granular, permito hacer que los tráficos sean más rápidos, pero son tráficos que son coherentes con la función primordial de la institución. Entonces, nosotros hemos tenido mucho éxito en entornos universitarios, fundamentalmente producto de la permisividad en el acceso. El día de hoy, tanto en acceso wireless como en acceso directamente conectado a la infraestructura de las universidades, el estudiante tiene acceso, el administrativo tiene acceso y el individuo académico tiene acceso a una plétora de aplicaciones, una plétora de información y contenidos. Si no hay regulación en términos de lo que es prohibido versus lo que no es prohibido, la universidad se enfrenta a que el único mecanismo que tiene para controlar y regular el uso de sus recursos es el correcto entendimiento, la forma objetiva de entender el problema y a continuación un alineamiento de cómo se emplea el enlace, cómo se emplean estos recursos en base a esos principios vitales. En todo entorno de crecimiento, ya sea que esto sea seguridad, enrutamiento, switching o el día de hoy en optimización de tráfico en WAN, los entornos que crecen, ¿cierto?, permiten la llegada de jugadores de nicho, jugadores estratégicos y jugadores tácticos. Exinda es una de las ofertas, ¿cierto?, de optimización en el mercado. Y nosotros creemos con mucho respeto que hay espacio para todos. Lo que ocurre desde la perspectiva del cliente es quién se alinea mejor con mi requerimiento de negocio. ¿Cierto? Si mi requerimiento de negocio es la educación o si mi requerimiento de negocio es la transacción bancaria o es la venta al detalle o es la manufactura, nosotros decimos que estamos mejor preparados para atender y entender la problemática desde la perspectiva en la cual yo le ofrezco un sistema de control al mismo nivel que mis competidores, ¿cierto? Ofrezco tecnologías de distribución de ancho banda, ofrezco tecnologías de optimización de tráfico en WAN, sin embargo lo hago coherente con el mensaje que mis clientes han traído a la mesa. No es YouTube el problema que tengo el día de hoy, es el YouTube de una cierta población dentro de mí, dentro de mi universo de gente. Entonces nosotros entendemos que el requerimiento del cliente el día de hoy escapa a lo táctico y tiene que ver con algo que es estratégico y puntual, y es la necesidad de forzar al sistema de seguridad, forzar al sistema de control a obedecer a las necesidades excepcionales en el sentido de que es ese usuario a esa hora del día empleando ese servicio. En ese contexto, Exinda es el que mejor preparado está. Existen contendores en la arena de Traffic Management, muy pocos. Existen contendores en la arena de calidad de servicio. Existen contendores para Exinda en la arena de optimización de tráfico de aplicaciones.
pero no cuando yo analizo esto como un problema y un requerimiento cohesivo, ¿cierto? Donde necesito identificar al usuario, necesito identificar su servicio IP, optimizar su servicio IP y hacerlo predecible sobre la WAN. El día de hoy, desafortunadamente para muchos de nuestros competidores, nosotros somos uno de los pocos que podemos ofrecer esa oferta dentro de bajo un mismo sistema operativo. Los modelos de licenciamiento de Exinda se basan en un hardware que es único, ¿cierto? Dependiendo de los modelos y las capacidades. Lo primero que licenciamos es el ancho de banda. Entonces, nuestro cliente nos tiene que informar cuál es su ancho de banda, si tiene múltiples enlaces, es el agregado de esos enlaces, adquiriendo una capacidad total. Y finalmente tenemos otros módulos en términos de software. Podemos licenciar nuestras características de visibilidad y control o traffic management. Adicionalmente podemos licenciar sobre eso, activar sobre el mismo hardware la capacidad de optimizar tráfico empleando tecnologías simétricas como byte caching, caching y compresión, y finalmente licencias, yo diría complementarias de proxy asimétrico, de manera de poder optimizar tráfico de video y tráfico HTTP para finalmente tener algunos modelos o plataformas en las cuales ustedes pueden el día de hoy virtualizar dentro del mismo appliance. El valor de Exinda en términos de features es específico. Exinda viene con una oferta, un paradigma, y lo que estamos intentando hacer es modificar la forma en cómo el cliente acude a resolver este problema. Pero pieza fundamental en esto es, si bien es cierto, Exinda es el que provee la solución final, es la relación con el integrador. Es el integrador el que atiende al cliente. No es Exinda el que atiende al cliente. Exinda lo que hace es oferta la tecnología. Mi percepción de la colonia de integradores es, ellos son vitales en la cadena de negocios y en la constitución de los negocios. Innova en ese contexto que ha aportado una gran expertise dentro de lo que es la problemática y cómo puedo aportar valor yo dentro de esa problemática en el nicho, en el vertical de educación, ¿cierto? Lo que hace es traer no solo una gran capacidad de interacción con estos entes que pertenecen al vertical de educación, sino que además gran profesionalismo y una gran capacidad de entender cómo se adapta mi tecnología y cuáles son los valores fundamentales que mi tecnología le puede ofertar a sus clientes.